En este video vamos a ver el tema de recortadores con diodos y a grosso modo tenemos que los recortadores son redes que emplean diodos para recortar, valga la redundancia, una parte de una señal de entrada sin distorsionar la parte restante de la forma aplicada. Los recortadores podemos emplearlos ya sea utilizando los diodos en serie o utilizándolos en paralelo, dependiendo de la aplicación para la cual estemos trabajando. Por ejemplo, en videos anteriores utilizamos los diodos para rectificar una señal de onda sinusoidal y hacerla una señal pulsante. Entonces ahí estamos utilizando una especie de recortador en la cual, por ejemplo, en el de media onda utilizábamos y recortábamos la mitad de la señal dejando pasar ya sea el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. Para entender mejor el tema, vamos a presentar algunos ejemplos con los cuales podemos mejorar el entendimiento de la aplicación de este tipo de circuitos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una señal de este estilo y la vamos a introducir en un recortador. Y ese recortador está conformado por un diodo con esta configuración. Un diodo en serie con la señal de entrada más menos BI, donde este valor es BI con una amplitud B máxima, lógicamente menos B máxima, y conectado a una resistencia de 2.2 kilo ohms y se nos pide encontrar nuestro voltaje de salida. Entonces, analizando el circuito, podemos observar que tenemos el diodo en una configuración que va de izquierda a derecha de cátodo a ánodo, donde el cátodo vamos a introducir ahí la señal y el ánodo está conectado a nuestro punto de referencia a través de la resistencia de 2 kilo ohms. Entonces aquí en esta parte sabemos que el ánodo está a una polarización más negativa que lo que puede tener el cátodo. Por lo tanto, para tiempos menores de T medios, donde T medios es la mitad del ciclo, nuestro circuito va a mostrar un circuito abierto. Entonces, a la salida, lo que vamos a tener es que nuestro circuito va a eliminar el semiciclo positivo de la señal. Entonces, tendríamos una línea 0 volts, la estoy poniendo un poquito arriba de la línea para que se vea, a T medios. ¿Y qué pasa para tiempos mayores de T medios? Bueno, en ese caso tenemos que nuestro diodo ahora va a llegar el semiciclo negativo, con lo cual esta señal o esta parte del diodo va a estar polarizado más negativamente que lo que está el ánodo. Por lo tanto, durante todo el semiciclo negativo, este elemento se va a comportar como un circuito corto. Entonces, para tiempos mayores a T medios, vamos a tener el siguiente circuito. Por lo tanto, a la salida vamos a tener este comportamiento. En otras palabras, esta es lo que veníamos manejando como el rectificador de media onda, pero ahora lo que estamos haciendo simplemente es dejar pasar el semiciclo negativo de la señal. Aún así, esto sigue funcionando como un rectificador de media onda. Bueno,
Considerando esa misma señal que tenemos de forma sinusoidal a la entrada, vamos a modificar ahora el circuito que tenemos con el diodo, de tal manera que le vamos a integrar una fuente. En este caso, una fuente de 5 volts. De esta manera. El diodo lo dejamos conectado de la misma forma. Y conectado a la misma resistencia de 2.2 kilo ohms. Entonces, aquí podemos observar nuevamente que tenemos un rectificador de media onda, pero le estamos agregando ahora una fuente que va con un voltaje de más hacia menos, es decir, la señal que yo tenga aquí a la entrada la va a restar o le va a restar un valor de 5 volts. Por ejemplo, en este punto la señal de entrada vale 0 volts, pero al llegar a esta fuente va a decrementar ese valor 5 volts más. Entonces, este valor va a ser más negativo que lo que tengamos acá en el ánodo. Por lo tanto, nuestro circuito va a funcionar como un circuito corto. Entonces, para tiempos menores a T medios, voy a tener el siguiente circuito. Aquí nuestro diodo cortocircuitado, nuestra resistencia de 2.2 kilo ohms, 5 volts, nuestra fuente, y entonces a la salida de mi circuito vamos a tener el siguiente resultado. Si para 0 volts yo tengo esta fuente, va a disminuir menos 5 volts por la fuente, vamos de más a menos, entonces reduce el nivel de voltaje. Entonces a la salida yo voy a tener menos 5 volts y este se va a ir incrementando hasta llegar a un valor de 0. ¿Por qué de 0? Cuando yo tengo aquí un valor de 5 volts en esta señal, el diodo va a polarizarse de tal manera que se va a abrir. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo 5 volts menos 5 volts, esto se va a 0 y por lo tanto la diferencia de potencial que yo tengo en el diodo es tal que el diodo se comporta como un circuito abierto. Cuando el voltaje sigue subiendo, entonces el ánodo sigue estando polarizado de una manera más positiva que lo que yo tengo en el cátodo, más positivo que lo que yo tengo en el ánodo. Por lo tanto, el diodo sigue estando abierto, como un circuito abierto. Entonces, si es un circuito abierto, lo único que yo tengo aquí pues, es el voltaje que mido en este extremo, que en este caso es directamente el valor que yo tengo aquí, que es el del nodo de referencia. Por lo tanto, durante todo ese semiciclo se va a hacer negativo hasta que llegue a valores tales que sean menores a 5 volts para que esto se polarice con la fuente con un valor menor. Para el caso del semiciclo negativo, el diodo siempre va a estar polarizado en directa, porque aquí tenemos un voltaje negativo y aparte le restamos otros 5 volts, es mucho más negativo todavía, y el ánodo está en 0 volts, entonces la polarización que yo tengo es que este individuo es más positivo que lo que yo tengo acá. Por lo tanto, el diodo va a estar en cortocircuito presentándose nuevamente este diagrama. Entonces, a la salida lo que vamos a tener es este comportamiento. Si se dan cuenta, lo que pasó para este caso específico cuando tenemos una fuente en directa con un diodo en directa es como si recorriéramos el valor o la fuente o la señal de entrada, el valor de la fuente que tenemos, es decir, los 5 volts. Recorremos los 5 volts hacia abajo porque es el valor que tengo yo aquí, menos 5 volts. Vamos a suponer que aquí yo tengo un valor de 20,
menos 20. Y 20 volts. Entonces aquí se recorre a menos 5 y acá se va a recorrer a menos 25 volts. Es decir, el valor pico que yo tengo en esta parte. Entonces, de forma general, cuando yo tengo este comportamiento, simplemente le restamos el valor de la fuente dependiendo también del tipo de señal que tengamos. En este caso es una señal senoidal. Si tuviéramos otro tipo de señal como una cuadrada o una rampa, el comportamiento puede ser ligeramente diferente. Sin embargo, para el caso de la señal sinusoidal es como recorrer el nivel de la señal para arriba o para abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una señal diferente? Ya no es una señal sinusoidal. Ahora va a ser una señal pulsada. Vamos a tener un comportamiento de la siguiente manera. Tenemos una señal pulsada. Con este comportamiento. Y así sucesivamente. Con un valor de 20 volts. Con un valor de menos 5 volts en la parte de abajo. Y se introduce al circuito como lo teníamos anteriormente, nada más que ahora vamos a cambiarle los niveles de voltaje a la fuente. Tenemos este circuito nuevamente y ahora, si se dan cuenta, cambiamos el sentido de la fuente. Ahora va de menos a más con 2 volts y una resistencia, vamos a ponerla de 1 kilo ohm. Entonces, ¿qué pasará aquí? Aquí lo que vamos a tener ahora es que tenemos una fuente que cambia de un valor de 20 volts a un valor de menos 5 y viceversa, de menos 5 a 20 volts. No tenemos valores intermedios entre estos elementos. Entonces, como una activación de un switch con valores diferentes, 20 volts y menos 5 volts. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo el elemento aquí en 20 volts, este elemento va a subir. Entonces, aquí yo tendría 20 volts en este periodo, en esta parte del periodo, y voy a subir la parte otros 2 volts, ¿sí? Porque vamos de menos a más. Entonces, en este punto yo tendría 22 volts. Y entonces, el cátodo del diodo estaría polarizado positivamente y el ánodo negativamente, por lo cual yo tendría un circuito abierto. Entonces, tendríamos este comportamiento. Circuito abierto, nuestra resistencia, y en este caso, ¿qué pasa? Pues simplemente no existe corriente que pueda circular aquí, no existe caída de tensión acá, y por lo tanto el voltaje que yo voy a tener aquí es el que yo tengo en mi nodo de referencia, que es de 0 volts, por lo que mi señal en ese periodo va a ser de 0 volts. ¿Sí? Bueno, aquí lo puse un poquito arriba, vamos a tratar de ponerlo sobre la línea de 0 volts. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo este valor de menos 5 volts? Cuando yo tengo ese valor de menos 5 volts, le voy a restar ahora menos 2 volts por más 2 volts. Entonces, vamos a tener menos 5 volts más 2 volts. En este punto, yo voy a tener ahora 3 volts. Perdón, menos 3 volts. Por lo que el cátodo va a estar polarizado más negativamente de lo que está el ánodo, y por lo tanto voy a tener ahora un circuito corto con ese diodo. Entonces, a la salida lo que voy a tener van a ser esos menos 3 volts que yo tenía en este punto, que están polarizando, y
nuestro circuito se comportaría así. Y yo tendría aquí menos 3 volts. Y así sería la secuencia. 0, menos 3, 0 y así sucesivamente para este caso. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a poner un circuito con diodos en paralelo. Entonces vamos a empezar nuevamente con nuestra señal sinusoidal. Tenemos la señal sinusoidal y ahora vamos a tener un circuito de la siguiente manera. Nuestro voltaje de entrada, vamos a ponerle un resistor de 2.2 kilo ohms y el diodo lo vamos a conectar de esta manera. Y va a tener aquí una fuente de 4 volts. Entonces analicemos nuevamente. Para el primer caso, para tiempos que van desde 0 hasta t medios, es decir, lo que vamos desde aquí a este punto, donde tenemos el semiciclo positivo, vamos a tener una caída de tensión aquí siempre y cuando este diodo esté polarizado en directa. Si no está polarizado en directa, es un circuito abierto y por lo tanto vamos a dejar pasar la señal. ¿Cuándo se va a polarizar esto en directa? Cuando el voltaje que tengamos aquí en el ánodo sea mayor a los 4 volts que yo tengo aquí. Si suponemos que este es un dispositivo de silicio, entonces yo debo de tener aquí un valor mayor de 4.7 volts. Si no cumplo yo con eso, el diodo no va a estar polarizado. Por lo tanto, aquí yo debo tener 4.7 volts para que el elemento esté polarizado. Para valores menores, para voltajes y menores de 4.7 volts, el circuito se comporta de la siguiente manera. Tengo mi resistor, el diodo va a estar en circuito abierto, tengo aquí mis 4 volts y por lo tanto, como no hay aquí una caída de tensión, porque esto está en circuito abierto, la señal va a pasar directamente, ¿sí? Entonces, a la salida lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente. Vamos a tener una señal que va a llegar, que va a seguir la senoidal, pero hasta un valor de 4.7 volts. Cuando yo tengo un valor mayor a 4.7 volts, este circuito se va a cortocircuitar. Por lo tanto, a la salida, bueno, no cortocircuitar tal cual. Acuérdense que aquí estamos proponiendo que es un diodo de silicio. Entonces yo voy a tener aquí 0.7 volts en lugar de esta. Entonces vamos a ponerlo ahí directamente. Yo voy a tener aquí ese diodo, lo voy a sustituir por una fuente de 0.7 volts. Entonces, una vez que ya se cumple esa característica, a la salida voy a tener el voltaje que se presenta con la sumatoria de estas dos fuentes, que va de menos a más, es decir, las dos fuentes se van a sumar. Entonces a la salida, durante todo ese ciclo, con toda esa parte, voy a tener una línea recta de 4.7 volts y luego sigue bajando porque ya llega a valores más pequeños de 4.7 y entonces este circuito se va a abrir, por lo tanto sigue la señal de esta manera. Y como ya para de ahí en adelante tenemos valores menores a 4.7 volts, el diodo siempre va a estar en abierto, por lo tanto en la parte del ciclo negativo se va a cumplir que este siempre va a pasar.
Entonces lo que estamos haciendo pues, es recortar esta parte de la parte superior del semiciclo positivo de nuestra señal. Ahora vamos a imaginar esa misma señal sinoidal de entrada y vamos a conectar el circuito de la misma manera, pero vamos a modificar ahora la posición de la fuente. Entonces, imaginemos nuevamente nuestra señal sinusoidal y la vamos a conectar al siguiente circuito. Nuevamente una resistencia, vamos a ponerle también de 2.2 kilo ohms. Vamos a poner la fuente en este sentido y ahora vamos a poner nuestro diodo en este sentido, conectado a nuestro nodo de tierra, y vamos a ponerle aquí que también sea de 4 volts. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que nuestra fuente, cuando yo tengo valores menores a 4.7, vamos a tener un circuito abierto, por lo tanto va a dejar pasar la corriente, la señal de la entrada, como cualquier elemento que vaya pasando de esta manera. Para poder analizar con más detalle, vamos a ponerle valores máximos a nuestra fuente. Vamos a ponerle que son de 8 volts pico. Entonces, observemos. El diodo, así como está en esta parte, vamos a suponer que aquí tenemos un voltaje 0 volts. La fuente va a reducir todavía eso a menos 4 volts, por lo que el ánodo va a estar más negativo que el cátodo y por lo tanto esto va a ser un circuito abierto. Entonces a la salida de mi dispositivo voy a tener la siguiente señal. En 0 voy a tener un valor de menos 4 y este se va a ir incrementando hasta alcanzar un valor tal que el diodo se tiene que polarizar en directa. ¿Cuándo se va a polarizar en directa? Si suponemos que este es un diodo nuevamente de silicio, se va a polarizar en directa cuando su voltaje que tengan las terminales, vamos a ponerle ahí Vin, sea de 4.7 volts o más. Entonces, cuando yo tenga ese valor de 4.7 volts a la entrada, este se va a cortocircuitar. Y como estamos suponiendo que es un diodo de silicio, entonces vamos a tener el siguiente circuito. Cuando el diodo está en activo, simplemente vamos a medir este voltaje de 0.7 volts, por lo que a la salida vamos a tener, aquí lo estoy magnificando un poquito más de lo que debe ser, aquí tendríamos un valor de 0.7 volts. Y de ahí en fuera sigue bajando, y ya una vez que bajamos a este umbral, todos los valores que tenemos del voltaje de entrada van a ser negativos y estos van a ser más negativos todavía, por lo que el diodo siempre va a estar abierto porque está polarizado de manera inversa, es decir, el voltaje que tenemos en el ánodo va a ser más negativo que lo que tenemos en el cátodo, por lo tanto es un circuito abierto. Y si es un circuito abierto, pues la señal pasa simplemente por esta parte sin verse afectado por el diodo, y lógicamente lo que tenemos pues, es que llega a un valor más grande negativamente, y este valor es aproximadamente de menos 12 volts. Aquí tendríamos un valor de menos 4 volts. Entonces, esa es otra forma de ver cómo se comportaría nuestro diodo si modificamos el valor de nuestra fuente. Ahora vamos a suponer finalmente una señal pulsante nuevamente. Entonces, tenemos una señal de este estilo.
donde tiene un valor máximo de 20 volts y un valor mínimo de menos 5 volts. Entonces, vamos a suponer el siguiente circuito. Vamos a conectar una fuente en serie con un diodo. Vamos a suponer ahora que este es un diodo ideal. Y a la salida un resistor de 1 kilo ohm. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga mi señal en 20 volts? Vamos a ponerle un valor a la fuente. Vamos a suponer que va de menos a más. Y estos son 2 volts. En este nivel yo tengo aquí 20 volts. Entonces vamos a analizarlo en dos partes, como si yo tuviera una fuente de voltaje a la entrada de 20 volts. Y mi resistencia a la salida de 1 kilo ohm. Menos más 2 volts y aquí yo tengo 20 volts. Entonces en este punto yo tendría 22 volts, por lo que el cátodo sería mucho más negativo de lo que es el ánodo. Entonces yo tendría aquí un circuito abierto. Al tener un circuito abierto, no tengo caída de tensión en la resistencia, por lo tanto el voltaje que estaría midiendo sería el voltaje que yo tengo en el nodo de referencia, que serían 0 volts, por lo que a la salida tendríamos una señal de la siguiente manera. Entonces en el primer semiciclo tendría 0 volts. Estoy poniendo un poquito arriba la línea para que se vea, pero lo tendríamos de esa manera. Ahora, ¿qué va a pasar cuando a la entrada yo tengo menos 5 volts? Entonces el circuito ahora podríamos sustituirlo por una fuente de 5 volts conectado de manera inversa. Tendríamos nuestra fuente aquí y vamos a ver qué pasa con nuestro diodo. Entonces yo tengo aquí menos 5 volts más 2 volts. En este punto yo tendría menos 3 volts, por lo que el cátodo estaría más negativo que el ánodo y esto podría sustituirlo por un circuito corto. Entonces, al tener un circuito corto, la señal pasa a este punto y en este punto yo tengo menos 3 volts, por lo que mi señal de salida estaría de esta manera. Y así se repetiría sucesivamente si esta señal es periódica.